Audiolibros narrados por Lengua de Brujo. Si te están gustando los videos, recuerda darle like y suscríbete para seguirnos apoyando en este gran proyecto. El ente entre las paredes. Esta historia en realidad son dos, pues es la historia de dos personas que vivieron una experiencia paranormal muy parecidas. Acompáñenme a escuchar este relato. Estas personas pidieron que sus nombres no fueran mencionados, así que las llamaremos Fernanda y Lucía. Comencemos con la historia de Fernanda. Ella cuenta que ha tenido una vida muy normal, a excepción de las cosas que ha visto de vez en cuando al anochecer, principalmente cuando era tan solo una niña pequeña. Fernanda cuenta que su experiencia más traumática fue cuando una noche ese ente que se hacía presente algunas veces se apareció una noche que jamás podrá olvidar. Eran como las 12 de la noche. Estaba muy oscuro. La pequeña Fernanda de tan solo 6 años dice que dormía con su hermana, pues compartían cuarto. Era una noche bastante silenciosa y Fernanda decidió irse a dormir sin saber lo que le esperaba. Pasadas unas horas de su sueño quieto, despertó con una extraña sensación, como si alguien la mirara, por lo que se dispuso a sentarse y, cuando lo hizo, pudo comprender el sentido que le dijo que alguien la observaba. En los pies de la cama se hallaba un ser, lo que muchos podrían decir que es una persona sombra, pero este ser es mucho más diferente que estos, pues, como cuenta Fernanda, este atravesaba las paredes a su gusto. Así lo había hecho las veces anteriores que la había visto, pero nunca había estado tan cerca de ella como esta vez. No sabía qué hacer, dice Fernanda. Intenté levantar a mi hermana, de manera sigilosa, pues me daba miedo que ese ser volteara a verme muy fijamente, o que me hiciera daño. Todo fue en vano. Esa criatura solo estaba caminando de un lado a otro, muy lentamente. Cuando de pronto, por fin decidió marcharse. Pero ahora temía por mis padres, pues este espectro emigró a la habitación de ellos. Lo bueno es que aproveché para intentar despertar a mi hermana. La movía de un lado a otro, le gritaba, le hablaba. Casi le estaba suplicando que se despertara, pero esta no lo hizo. Estaba como en un sueño muy profundo, como si este ser quisiera atormentarme de algún modo, mostrándome que estaba sola y no podía pedir ayuda. Fue una sensación que no se la deseaba a nadie. Presurosa, fui al cuarto de mis padres, con el corazón en la mano. Estaba muy asustada de que ese ente me apareciera en cualquier momento, pero más temía por lo que pudiera hacerme a mis padres. Abrí la puerta y no había nada. Intenté calmarme y despertarlos, y gratamente ellos lograron despertar, y el espectro, que había estado allí por unos momentos, ya no estaba más. Lucía. Soy una mamá muy fuerte, muy luchadora, y como las cosas me han costado tanto, siempre intento nunca perderlas. Pero esto que me ocurrió me sobrepasó, fue demasiado. Soy una mamá soltera, y me costó mucho de hacerme de una casa propia. Y cuando al fin la tuve, fui extremadamente feliz. Ya podría tener un poco más de paz, bueno, eso creí. Pero no fue de esa manera. Mi hija a veces se pasa a dormir conmigo, pues es aún muy pequeña. Tiene 8 años. Es mi más grande tesoro. Cuando nos pasamos a vivir a esta casa, todo marchaba de maravilla. Como les digo, era un sueño que al fin pude cumplir. Pero todo se comenzó a tornar gris. Empecé a escuchar pasos todas las noches, a la misma hora, a la 1 de la mañana. Siempre habían pasos, y sabía que no era mi hija, porque ella a veces dormía conmigo, como expliqué antes. Y no habían ladrones, pues tenía un sistema de seguridad y el barrio era muy tranquilo. Todos nos conocíamos. Después de un tiempo de vivir allí, eso es lo que pasa. Luego comencé a ver sombras que iban de un lado a otro, muy borrosas, pero ya no en la noche, sino
de día. Esto empezó de repente. No había explicación. La casa incluso era una casa nueva. Nadie nunca vivió allí. Era algo muy extraño, pero me preocupé cuando empezó a venir frecuentemente. Siempre era una sombra de un ente que caminaba muy despacio frente a mi closet. Luego lo traspasaba para seguir caminando por las demás habitaciones. Fueron varias veces y ya no lo soporté más. Es algo muy traumático porque escucharlo desde ahí donde estás, con las luces encendidas o de día, con las personas cerca, es bastante fácil. Pero yo estaba sola. Solo tenía a mi hija como compañera. Y escuchar eso todas las noches, incluso escuchar cuando se acerca, es muy horrible. Una vez intenté dormir, aún sabiendo lo que ocurriría. Fue la mayor tontería que hice. Ese ser estaba mirándome desde los pies de la cama. Ese fue la gota que derramó el vaso. No volvería a quedarme en esa casa. Agarré todo lo que pude y me fui a vivir con mi mamá. Luego de eso, ya transcurridos varios días, le pedí a un amigo que me acompañara a traerme todas mis cosas. No me sentía en condiciones de ir a ese lugar sola, y así lo hicimos. Logré vender la casa. Un agente inmobiliario lo hizo por mí, porque me prometí no volver a pisar nunca más esa maldita casa. Y si se lo preguntan, la casa queda ubicada en Santa Bárbara de Heredia, casi que en el centro.